Analizamos este y otros casos, fenómenos delictuales en ascenso, junto a Mauricio Valdivia, la DIPA, doctora en criminalística. ¿Cómo está, Mauricio? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Y también vamos a tomar contacto a esta hora con María Belén Briones, que está con la viuda de Víctor Hugo Sandoval, un hombre que fue asesinado tras ser asaltado, recuerdan ustedes, y golpeado en su cabeza. María Belén, comenzamos contigo y ese testimonio. Hola, ¿qué tal? Claro, yo estoy con Jennifer Cancino, ella es la viuda y hemos podido conversar un poquito de lo terrible que han sido estos días. Ya han pasado 10 días desde que sucedió esto y ella todavía no encuentra justicia. Ella me contaba que era un día súper especial porque está una de sus niñitas de cumpleaños y tenían todo un panorama junto a su papá que perdió la vida brutalmente. En este caso que hemos conocido, hemos visto los videos y que la verdad quisiera no relatarlo yo porque Jennifer me decía que ya no los había visto y también como para ser un poquito, por así decirlo, respetuosa también con lo que usted está viviendo. Usted me decía que necesita justicia. Lo necesito. Necesito mucha justicia para que él descanse tranquilo y para mis hijas que estén tranquilas. Necesito la justicia, de verdad que la necesito. Usted me decía, si me puede relatar un poco la información que han recibido hasta el momento. Usted sabe que hay unos videos que se ve esta persona que asesinó cruelmente, brutalmente a Víctor. ¿Qué es lo que le han dicho hasta el momento? Fueron a la casa a tomarme testimonio cuando yo lo estaba velando. Dije todo lo que me preguntaron. Dije todo, el número de teléfono, di todo, y ahora tengo que ir el lunes a Fiscalía para saber en qué va el caso del papá de mis bebés. Claro, porque luego que sucede todo esto, es finalmente Carabineros, el OS9, quien toma esta investigación. Nosotros lo hemos visto en distintas notas que hemos hecho en el canal, también en otros medios de comunicación, que hay muchos videos dando vuelta y hay uno específicamente donde se puede ver y reconocer quién sería esta persona. Usted me decía que hasta el momento no hay mucha información y no hay tanta claridad tampoco de dónde podría estar esta persona, de si sería un modus operandi, por qué lo habría hecho, más allá del robo de las pertenencias. No hay nada de eso todavía, no hay inicio de nada. No me han informado nada, no hemos sabido nada, nada de nada. Sí, estamos acá, gracias María Belén, gracias también por el testimonio a Jennifer, ¿no? Un testimonio muy doloroso de una situación que ha generado conmoción por la agresividad. Mauricio Valdivia, estamos acostumbrados a ver asaltos todos los días, cada vez más violentos, pero lo que vimos en este caso, además, a mansalva, a plena luz del día, con una tremenda piedra que deja sin reacción a cualquier persona, de alguna manera generó un impacto especial por las características de este crimen, ¿no? Sí, desgraciadamente en los últimos tiempos estamos viendo cómo ha cambiado la criminalidad en nuestro país. Es decir, hay un cambio. No solamente un cambio en el cuanto a lo cuantitativo, es decir, hoy día tenemos más delitos, sino que los delitos son cada vez más violentos. Exacto. Y en eso el homicidio lleva posiblemente la delantera. Históricamente, piensa tú que en los años 90 hablábamos de que prácticamente el 90% de los homicidios tenían que ver con autor conocido. Claro. Es decir, los homicidios se producían entre personas que se ponían en una pelea y algunos sacaban un cuchillo y mataban al otro. Hoy día prácticamente el 50% son autor desconocido. Entonces, la verdad que no solamente se ha incrementado la cantidad de delitos, sino que ha aumentado la participación de personas que en el contexto de otro delito terminan asesinando. Sí, y con características cada vez más violentas, porque decíamos, a ver, en los 80, en los 90, había asaltos, había cogoteo, como se llamaba en ese tiempo, ¿no? Con una cortapluma. ¿A quién no le pasó? A uno mismo, con una cortapluma, una cosa así, que más allá del impacto, el impacto obvio de una situación violenta, no generaba nada más que eso. Hoy día van a matar, y hoy día están casi todos armados, y si no están armados, atacan con una piedra, que es una cosa irracional. Tú lo has dicho muy bien, porque históricamente el arma más utilizada en los homicidios, yo diría hasta por ahí 2000, 2010, eran las armas blancas. Las armas blancas y armas contundentes. Hoy día el arma de fuego es la que encabeza prácticamente todos los homicidios. Históricamente también, la mayor cantidad de armas que entraban a los laboratorios de criminalística
prácticamente un 20% eran armas hechizas. Estas armas que son artesanales, que la gente hace con un par de fierros. Hoy día el arma hechiza desapareció completamente. Hoy día a nivel pericial prácticamente no llegan armas artesanales, sino que son armas convencionales. Hoy día tenemos un grave problema en nuestro país con la cantidad de armas que hay disponibles en manos de los delincuentes. María Belén, vuelvo contigo para saber, ya nos decía, ¿no? Que en el caso de Víctor Hugo Sandoval hay escasos avances, pese a que, me acuerdo que el sábado pasado ya comentábamos esta información, había ocurrido recientemente, ya había imágenes de quién arroja la piedra, ¿no? De quién es el autor material. Lamentablemente no ha habido mucho avance durante esta semana, pero ¿en qué está eso? ¿Qué está la labor investigativa? ¿Se ha podido de alguna manera saber si este tipo, no sé, se arrancó de la ciudad? ¿Hay algún cerco? ¿En qué están los operativos? ¿Qué sabe la familia, por ejemplo? Sí, Álvaro, por si acaso, Jennifer te escucha, así que ella Perfecto. va a responder directamente. Perfecto. Hola, mire, por el momento nada, no hemos sabido nada. Yo recién ahora el lunes voy a ir a Fiscalía para saber todo esto, en qué va a ir el caso, en qué va todo esto. Porque en ese sentido también recordemos que Víctor deja a 3 niñitas, también a Jennifer, entonces ella ha tenido que estar haciéndose cargo de toda esta situación. Me decía que es muy complejo que sus hijas no vean los videos, que no vean lo que sale en redes sociales y ha tratado justamente de trabajar en eso, de estar con ellas directamente, y ya a partir del lunes va a ir a preguntar, a presionar. Mientras ustedes conversaban, ella me comentaba si alguna información que se ha ido recabando entre lo que comenta los trabajadores del lugar donde estaba Víctor, que recordemos, esto se dio en un contexto donde él iba a entregar un paquete a una empresa que básicamente era parte de sus quehaceres diarios en lo que él hacía. Usted me decía que no sé si usted fue o alguna otra persona en la que comienza a preguntar de quién podría ser esta persona, qué se sabe de ella. No, es que mira, la verdad es que nosotros igual hicimos preguntas a parte de la empresa y les preguntamos si acaso esta persona trabajaba con ellos y nos dijeron que no, revisaron papeles, todo, y dijeron que no, que él nunca trabajó ahí, así que todavía no sabemos quién es. Me había dicho también que hay algunas cámaras que lo toman haciendo ciertos destrozos, como que se le ve como molesto. Claro, él venía pegándole a portones, a las puertas de un camión, y lamentablemente luego se topó con el papá de mi hija y quedó en esta situación. Claro, es bastante, o sea, lo hemos comentado, los videos son bastante fuertes, sí, muy fuerte. y como la violencia con la que sucede esto. Y Jennifer me contaba que le robaron todas sus pertenencias, pero en sus pertenencias habrá tenido sus documentos y qué tanta otra cosa de valor. O sea, llevaba su teléfono, los audífonos, su billetera y la encomienda que le habían mandado a hacer. Yo no entiendo qué tanto fue como para que él le pegara, llegaran a este extremo. Claro. Sí, solo para aclarar, o sea, aunque llevase 1.000 millones de pesos o un celular, no hay nada que justifique claramente ni la delincuencia ni la violencia con la que finalmente Víctor acaba él falleciendo por culpa de este delincuente. Es que, claro, lo dice bien María Belén, pero es que parece igual, incluso para los niveles de violencia, de asaltos que estamos acostumbrados, parece completamente desproporcionado. O sea, el delincuente pudo haberse llevado el botín, entre comillas, que era básicamente lo que portaba, ¿no? Lo que portaba este trabajador en ese minuto ahí en Avenida Egaña, en Peñalolén, Víctor Hugo Sandoval, descrito además como el alma de la fiesta, un tipo muy querible, todos sus compañeros hablaban muy bien de él. Entonces, claro, sorprende en ese sentido, Mauricio, el nivel de violencia para lograr un objetivo que en lo monetario debe haber sido ínfimo, pero que además se pudo haber logrado con un asalto normal, no había para qué. Sí, desgraciadamente, ¿no? Cuando hablamos de delincuencia no hablamos de irracionalidad. O sea, una de las principales características que hoy día vemos en la delincuencia es que no hay una planificación, no hay una elaboración, no hay mucho diseño del delito. Por lo tanto, la respuesta del delincuente es violencia y una violencia desmedida. Se mata a alguien por
por un poco de dinero sin ninguna consideración, es decir, usando un arma blanca, usando justamente una piedra, como en este caso. Sí. Hablamos también, Mauricio, de otros casos, el que mencionábamos antes de la entrevista, ¿no? De este empresario, ¿no? Y estamos frente a algo que lamentablemente se ha transformado en algo frecuente, ¿no? En las noticias. Crimen por encargo. De hecho, esta misma mañana se está investigando la situación de un hombre que fue asesinado en la Florida, 22 años, no sé si alcanzaste a verlo, y todo parece indicar que se trató de un crimen por encargo también. Lo siguieron desde Renca, imagínate, hasta la Florida, un mirador, y ahí lo ejecutaron prácticamente frente a una mujer. En este caso, el caso del empresario, ¿qué características tiene para que estemos pensando, y las policías, ¿no?, están investigando esa línea, ¿no?, que finalmente es un crimen por encargo? Mira, desgraciadamente, cuando hay dos formas de solucionar un caso policial. Una es flagrancia, y la flagrancia significa que los persecutores, fiscalía, policía, son capaces de identificar prácticamente en el acto al autor. Y esos casos se resuelven rápidamente. Yo te diría que eso en una semana ya el caso está resuelto. Desgraciadamente, cuando no hay flagrancia, por eso es que el sistema otorga hasta 2 años de investigación. Por eso no esperemos que se resuelvan cuando no hay flagrancia, no se resuelve en el corto plazo. Hay un aspecto positivo, yo diría, de todo esto malo. El aspecto positivo es que la gran mayoría de los casos queda con autor identificado, autor condenado. El homicidio es posiblemente el delito que tiene una mayor eficacia desde la perspectiva de la persecución penal. La verdad es que a las víctimas eso poco le importa. A las víctimas que han perdido justamente a un familiar poco le importa, pero en cierta medida les permite cerrar el duelo. Claro, que se haga justicia. Pero es un tiempo prolongado, por eso el sistema, la ley otorga hasta 2 años de investigación. Ahora, son crímenes que no conocíamos, Mauricio, hace, no sé, 10, 15 años era muy raro encontrar el concepto sicario, sicariato, crimen por encargo. Y lamentablemente se ha establecido, no quiero exagerar, pero una suerte de industria en Chile. Hoy día se sabe, por ejemplo, las, comillas, tarifas, y lamentablemente no es caro mandar a matar a una persona, así de crudo de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, desgraciadamente, bueno, siempre ha habido crímenes por encargo, si no es cosa que recordemos a María del Pilar Pérez, la Quintrala, claro, que justamente mandó a asesinar primero a quien fue su pareja, a la nueva pareja de su... Pero en ese contexto familia, era problemas de negocio, era problemas con algún tipo de vínculo. Hoy día, con el advenimiento de lo que es el crimen organizado, trae justamente aparejado todo el tema del sicariato. El crimen organizado tiene 2 efectos. Por una parte, genera este tipo de conducta, y por otra parte, crea en la cultura popular, es decir, el delincuente común también comienza a tomar esas estrategias propias de la delincuencia organizada. Por lo tanto, el crimen organizado hoy día elimina a todo aquel que se le pone por delante y le genera algún tipo de conflicto. Es decir, hoy día el crimen organizado va a eliminar, y no solamente por eliminar a aquel que le es indeseable, sino que elimina mandando una señal. El elemento simbólico, desde la perspectiva, la lógica del crimen organizado, es muy importante. Por eso es que los homicidios son con 10, con 15, con 20 disparos, o incluso el cadáver adentro justamente amarrado y quemado. Es decir, esos elementos simbólicos son muy potentes en el crimen organizado porque están mandando una señal. Mandan una señal a la banda rival, mandan una señal al Estado, a los organismos del Estado, y también mandan una señal al interior de la propia organización. Es decir, ustedes, si se salen, pueden terminar así. Absolutamente. Y crímenes sin detenidos, ¿no? En el caso de este trabajador ahí en Peñalolén, del empresario asesinado que estamos comentando, y otro crimen de alto impacto, ¿no?, que fue el crimen de este matrimonio en Graneros. Eso ya ha pasado más tiempo, 3 semanas me atrevería a decir, sin detenidos, sin pistas, sin una investigación hermética hasta ahora. Mira, en general las investigaciones alrededor del año es cuando ya se produce la obtención de evidencia, porque aquí no basta justamente saber quiénes participaron, sino que hay un trabajo, una vez que se identifican, hay un trabajo muy importante porque se deben obtener evidencias que permitan a esas personas condenarlas. Desgraciadamente no basta con saber. Pensemos en el crimen de los carabineros, estos 3 carabineros que fueron asesinados. Yo diría que muy rápidamente los delincuentes fueron identificados, pero había que reunir las pruebas suficientes para garantizar primero la formalización, la prisión preventiva y lógicamente lo que todos esperamos, una condena. Y eso involucra un proceso. Y en ese proceso no es solamente identificar a la persona, sino que hay que reunir elementos probatorios que permitan ejecutar la condena. Sí, en este caso prácticamente 1 año se demoraron finalmente de detener al último Antiguán en la semana pasada. Mauricio Valdivia, de ADIPA, doctor en criminalística, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en T13 Fin de esta mañana. Gracias.